última hora del programa del profe Morales y es la hora de Noel Alejandro Leal. La hora de saber qué ocurre en Venezuela y cómo nos afecta, aunque no seamos venezolanos, aunque no vivamos en el país. A todos nos afecta lo que pasa en Venezuela. Noel Alejandro Leal, muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny, buenas madrugadas, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Muchas gracias por esta nueva oportunidad. Hay una noticia que no me es fácil entenderla hasta que me la expliques. El grupo Wagner en América Latina, Rusia, Venezuela, control de empresas, actividad minera en la cuenca del Orinoco. ¿Qué es todo esto? Bueno, esto es parte de todo en donde el chavismo nos ha metido, ¿no? Hay que entender una de las cosas que creo que son fundamentales comprender con respecto a esta organización, al grupo Wagner. Tenemos rato viendo que existen ejércitos privados que funcionan como contratistas, que van a atender a necesidades puntuales, bien sea de protección, de avance, X, en lugares donde bien están apostadas tropas de manera legal por las leyes de su propio país. Vamos a suponer, los Estados Unidos necesita colocar tropas, tenía tropas en Afganistán y también existía en Afganistán una gran cantidad de contratistas de este tipo. Unos trabajando directamente para el Estado y otros trabajando para empresas que necesitaban ese tipo de protección del más alto nivel. El grupo Wagner, que es un grupo ruso, se ofrece más o menos bajo los mismos esquemas de trabajo, pero su principal cliente es el mismo gobierno ruso. No es, y técnicamente lo que se sabe de sus movimientos son directamente con el gobierno ruso. Igualito lo que nosotros estamos viendo, esta presencia del grupo en Latinoamérica. La presencia del grupo latino en Venezuela en particular es nueva, no es nueva. La gente la veía como soldados rusos, los veían con uniformes. De repente la gente se empezó a dar cuenta de que los uniformes eran rusos, pero tenían insignias venezolanas y empezaron una gran cantidad de confusiones al respecto. Y va mucho más allá de la presencia del área minera en específico. Este grupo fue visto hace años custodiando operaciones de investigación en los altos Mirandí, en la zona merideña, en la zona de nuestra cordillera, en la zona de Táchira. Han estado ubicando a diversos recursos que hay en el país. Por supuesto, también ellos han facilitado y trabajado junto con el ejército propiamente ruso en lo que ha sido la instalación de todo el armamento de alto nivel que ha comprado el chavismo a Rusia y a China, ¿no? Entonces debemos recordar que Venezuela compró una serie de radares de alerta temprana chinos de alta factura, realmente muy interesantes. Y también se compraron baterías S-300 rusas. Entonces se tiene un arsenal en esas áreas muy interesante y el mismo se han reportado que ha sido custodiado por la presencia de esta organización. ¿Qué estamos viendo allí? Parte de la pata del oso ruso dentro de Venezuela. Y es importante entender que el oso ruso está de pie. Es muy importante entender que el oso ruso está haciendo una serie de movimientos y que el oso ruso no está jugando solo. El oso ruso cuenta con el dragón chino y cuenta con el sable iraní. Eso es muy importante tenerlo claro para poder comprender que una de las cosas que más han hecho daño en la interpretación de lo que está sucediendo hoy en lo que se puede reseñar como el conflicto de Rusia y Ucrania es creer que esto es un asunto de Putin. Máximo llegan a creer que es un asunto de Rusia y las ambiciones rusas, sin entender que ya hay todo un eje que tiene una decisión muy clara
de no solo acabar con la hegemonía de Occidente, es decir, matar la libertad, como hemos explicado desde hace tiempo, sino avanzar muchísimo más. No es solo este concepto de deshacerse del mundo unipolar, sino no es tampoco entrar en un mundo multipolar, es entrar en un nuevo esquema impuesto por este eje, el cual tiene una decisión muy clara cómo poder avanzar. Tienen un control político diplomático global muy interesante, muy fuerte. Han logrado a través de una operación de desgaste debilitar a Occidente, que sea técnicamente un chiste lo que está sucediendo. Y lo que se está viviendo de manera puntual en el conflicto va a ir aumentando de tono. Desde el principio, con el primer avance ruso sobre Ucrania, nosotros explicábamos que eso no se debía ver como un conflicto Rusia-Ucrania, que esto tiene una envergadura gigantesca y que la misma iba a ir creciendo a medida de que Occidente siguiese alimentando a Ucrania y no se sentaran de inmediato a negociar de manera firme sobre esto y poder exponer de una manera clara que lo que estaba haciendo Rusia era ilegal, inmoral, todo, cada una de las cosas que habría que exhibirla. El asunto es que el conflicto avanzó hacia donde, en mi opinión, los intereses de ese eje lo querían. Y hasta le metieron el acelerador, y no precisamente los miembros de ese eje. Lo que acaba de suceder con el gasoducto del Nord Stream 2 es una cosa que es realmente preocupante. El gobierno alemán ya deja de manera clara de que todo el gasoducto es absolutamente inservible. Se tira a pérdida total. Estamos hablando de que ese gasoducto es muy, muy nuevo. Sus operaciones estaban bastante recientes. Es decir, eso es una empresa que todavía no ha cubierto los costos operativos de la instalación del mismo. Eso era un proyecto de muy largo plazo para poder alimentar a no solo Alemania, sino gran parte de Europa a partir de ese esquema. Esto es tan increíblemente delicado y en mi opinión pensar que Rusia es quien saboteó su propio gasoducto, cuando su gasoducto precisamente era la oferta de chantaje con la que jugaban en toda la situación de ir ahorcando a Europa mañana con el general invierno. Entonces, esto está generando todo tipo de problemas y llegamos a una escalada realmente peligrosa que pareciera que el único líder mundial que está entendiendo la situación es el presidente Trump. El presidente Trump se ha ofrecido como mediador. Él ha dicho una cosa que es una realidad. No hubiese habido este impasse si él fuese presidente. Eso es una realidad increíble. Pero también está ofreciéndose de mediador. Y ha sido muy claro en esa posición. Y es una posición que no está siendo tomada en cuenta por ser Trump, por supuesto, y menos lo va a tomar en cuenta el gobierno demócrata de la administración Biden. Vamos a ver hasta qué punto hace algún tipo de declaración al respecto el otro lado, el lado de Putin. Lo cierto es que la situación va en una escalada increíblemente delicada. Nosotros pudiésemos estar viviendo algo de guerra caliente real, donde los países involucrados ya tengan la característica formal de guerra mundial. Esperemos que esa guerra caliente no llegue a conflicto atómico en ninguna de sus etapas, más allá de las amenazas constantes, y que comience un nuevo ciclo de guerra fría. Pero esta no va a ser una guerra fría como la anterior. Esta es una guerra fría que va a mantener un brazo armado en caliente, funcionando todo el tiempo, que va a ser Irán. Entonces, todo esto repercute con Venezuela, sí. Y repercute en Venezuela en dos vías. Primero, el asunto gas, energía, Venezuela y su potencial. Y el otro, Venezuela como cabeza de playa en esta guerra multidimensional contra Occidente. Venezuela como ese país donde el canciller iraní dijo, muere la hegemonía de Occidente. Venezuela como ese país, junto con Cuba y Nicaragua, lo cual el vicecanciller ruso aclaró que podían en cualquier momento iniciar operaciones militares en estos países, colocar bases en estos países, países aliados a la visión de esto.
Estamos en el mismo continente donde en Argentina el presidente argentino decidió abrirle las puertas a Rusia en esto y no limitó áreas de trabajo. Estamos hablando de un continente, de un subcontinente que está hoy increíblemente endeudado ante el poder económico chino. Entonces, es una situación realmente complicada la que vamos a vivir en lo próximo si la guerra se empieza a calentar y, y avanza. Yo creo que llegamos a una posición donde si precisamente no hay una negociación inteligente, una negociación realmente clara, una negociación donde se cuesta asumir por mucho lo que va a suceder para poder mantener la paz, este, lamentablemente vamos a vivir cosas que pueden simplemente escaparse de las manos en cualquier momento. Se está jugando con situaciones realmente peligrosas. Hoy veía una declaración de uno de los comandantes de fuerzas norteamericanas en Europa diciendo que todas sus fuerzas están prestas para actuar en cualquier tipo de conflicto en la zona, en un frente ruso. Y ahí entonces uno tiene que examinar todas las cosas adicionales que tienen que ver con la realidad política, la realidad hasta emocional de las tropas. Estamos hablando del ejército de los Estados Unidos, el ejército más moderno, el ejército con más recursos, el ejército mejor preparado del mundo, que cuenta hoy como comandante general de sus fuerzas, como comandante jefe de sus fuerzas, con Joe Biden, que cuenta hoy que en los Estados Unidos que la vicepresidenta acaba de venir, se encontraba en Corea del Sur y da un discurso en la zona desmilitarizada y dice la burrada de los lazos estrechos que existen entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Estamos hablando de un ejército que ayer generó acusaciones frente a un primer oficial abiertamente transgénero que pasó información médico-militar a Rusia. Estamos hablando que todo eso tiene que ver también con el punto que hizo Rusia esta semana de darle a Snowden la ciudadanía, como diciéndole a los Estados Unidos, ¿recuerdas esta cartica que tenía yo por aquí? Aquí la tengo. Y eso todavía mueve y genera problemas dentro de tu opinión pública. Entonces, estamos hablando de que Rusia puede jugar sucio. ¿Por qué? Porque es un gobierno totalitario. En cambio, cuando tú tienes un gobierno de ley, abierto, democrático, un gobierno donde la opinión pública tiene peso, donde los medios de comunicación pueden trastornar políticas de Estado, te encuentras con esta administración, una administración que está tapando huecos por todos lados, una administración que muchas de las cosas sucias que saltan de Ucrania le salpican de manera directa. Entonces nos encontramos con una administración que ha mostrado debilidad, una administración que no ha sabido leer el problema. Si oímos hoy unas declaraciones de Anthony Blinken, el secretario de Estado, rayan en lo vergonzoso. Parece que se está enterando de que Rusia está haciendo una apropiación de tierras para que invadiste. Entonces, son cosas realmente preocupantes lo que está sucediendo a nivel global. Y repito, creo que el único líder mundial de estatura que está entendiendo la situación y ha utilizado ya las palabras claras, guerra a nivel mundial, ha sido el presidente Trump. Debería todo el mundo empezar a ponerle atención a esas palabras, a la necesidad de una inmediata negociación con mediadores de alto nivel, no cometer una payasada como la que está ofreciendo Erdogan al ofrecerse él mismo como mediador, sino ir hacia atender el problema de manera real e importante. Este asunto de lo sucedido con el Nord Stream 2 es un punto de no retorno y eso es muy delicado. Es que no se toma en cuenta la comandante del Comando Sur, creo que es Richardson, sí. Ella dijo que Rusia continúa desestabilizando la región y socavando la democracia. La relación de Rusia con sus principales socios regionales, Venezuela, Cuba y Nicaragua, permite a Moscú ampliar su acceso aéreo y marítimo para proyectar su poder militar en toda la región. Eso tiene que quedar
Eso está claro y tiene que quedar muy, muy claro. Otra declaración interesantísima fue un tuit de estos días de Pompeo, donde Pompeo también manifiesta su preocupación con lo que sucede y abre el espacio completo y en fila hacia China. Y Pompeo dice, en el ejército chino no están pendientes de asuntos de transgénero, de problema ecológico, de lo que cuesta mover un tanque, no están pendientes de la agenda, lo único que están es preparándose para luchar contra nosotros. Es decir, hay gente entendiendo el problema, hay gente entendiendo la penetración, pero las cabezas dirigentes, es decir, la administración Biden propiamente, está llevando a los Estados Unidos a un abismo. Y el asunto es que cuando se lleva a los Estados Unidos a un abismo, caemos todos, ¿no? Cae Occidente completo. Hace tiempo, cuando estaba el proceso electoral de los Estados Unidos y estaba todo el escándalo, que era lo que estaba sucediendo, en esos mismos días de noviembre, yo puse un tuit para que se entendiera la realidad. En economía se dice que cuando los Estados Unidos estornuda, el mundo tiene gripe. En aquel momento yo expliqué que Estados Unidos estaba sufriendo un infarto. Hoy estamos viendo las consecuencias de esta realidad. Y la estamos viendo de una manera increíblemente delicada y no se le está prestando atención. No se le está prestando atención de ninguna de las formas, porque el asunto es que el mundo está tan bombardeado de esquemas futiles, banales, ridículos. Está tan bombardeado de necesidades. Está tan bombardeado también de sociedades completas en países, en el caso particular de Venezuela, es una realidad, sociedades que no están viendo futuro, sociedades que no están entendiendo dirección nacional, que no están entendiendo, no hay una visión de Estado, de país, no hay absolutamente nada, y es algo que uno lo puede ver reflejado en la sociedad venezolana, en la sociedad argentina, en la sociedad española. Es increíble, la sociedad francesa, es impresionante, ¿no? Entonces, todos esos vacíos que se están enfrentando hoy y el avance de la realidad que nos golpea de una manera tan impresionante, es algo que tiene que prestarle atención en serio todo lo que cada uno de los que puedan, a través de movilizar, de generar opinión pública, tienen que hacer un llamado de atención importante, que eso se vuelva un gran eco para que pueda de alguna manera el mundo reaccionar rápido antes de que esto siga subiendo de tono. Repito, lo de Nord Stream 2 es un punto de no retorno. Ahí hay que comenzar la negociación, una negociación que es penosa, una negociación que llega a ser casi que inadmisible los términos con los que serían los finales para poder conseguir un espacio para una paz de corto alcance. Fíjense que esto es muy difícil explicarlo de esta manera. Una paz de corto alcance. La negociación como tal, se va a abrir muchísimos espacios para este juego, ¿no? Y vamos a ver cómo el dragón chino empieza a aclarar su situación con respecto a Taiwán de una manera mucho más clara, más expresa. Vamos a ver una gran cantidad de cosas que van a entrar dentro de un espacio que estamos hablando. Estamos reconfigurando fronteras globales. Pues sí, hacia allá vamos y vamos a una velocidad impresionante. Las monedas de cambio, países como nosotros, este continente que está terriblemente penetrado debido a la irresponsabilidad general, está terriblemente penetrado por una estructura de izquierda que debilitó y que rompió los lazos naturales que teníamos con los Estados Unidos, una administración de los Estados Unidos que simplemente es el eco del desastre mundial. La situación de eso que conocíamos como Occidente, de eso, que es la vida en relativa libertad, está a punto de dar un vuelco terrible, terrible. Pero es que estaba leyendo un informe de una página de Israel donde hablaba que la creciente influencia de Rusia en América Latina se tiene que ver conjuntamente con la inmensa influencia china. Sí, eso es fundamental y eso hay que tomarlo en cuenta y tiene que verse en conjunto con la inmensa influencia iraní. Eso no debe soltarse. La influencia iraní, la influencia turca en cada uno de nuestros gobiernos es algo increíble, es impresionante.
y es en todos los sentidos. Esta semana corrieron unas fotos de familias musulmanas con todo su trapero, con toda su ropa, en las playas de la isla de Margarita. Este, Mira, en todo sentido, todo lo que está hoy expresándose ya de manera pública es algo que yo intenté resumir en 1998 como un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Estamos teniendo eso, estamos viviéndolo hoy de una manera más clara y muy intensa. Hay que entender que este eje ruso-chino es responsabilidad de Occidente, que fue empujando a Rusia a ese matrimonio forzado, matrimonio que era casi que inentendible, pero ahí está. Este, Cada una de estas cosas yo creo que han sido advertidas por muchas personas que han tenido muy clara esta realidad, personas que han sido silenciadas con mentiras ridículas, como aquel cuento del fin de la historia, con informes llenos de fantasías, preocupados por esta imposición de agenda de género, por esta imposición de energías verdes inviables y una gran cantidad de cosas que han hecho que el mundo no esté consciente de lo que está pasando. Lo que está pasando es por haber banalizado ese cuento. Quizá el eje de todo esto es haber banalizado mucho gracias a ese cuento del fin de la historia, de la muerte y de la ideología. No porque tú no te quieras admitir con una posición ideológica o porque tú creas que eso es algo obsoleto, que no existe, que tú no sientas que la derecha es una cosa necesaria, no significa que el criminal izquierdista no la va a tomar. No significa que la maldad no vaya a ser ejecutada. Entonces, cuando se quiebran las barreras naturales que tienen que existir para poner orden, para marcar distancia ideológica, para poder hacer valer que la palabra libertad va dentro del marco de orden y responsabilidad, cuando tumbas todo eso, tienes este desastre. Este desastre hizo esa penetración política, hizo esa penetración económica e hizo esta penetración ideológica en general. Pero cuesta entender que el gobierno de Estados Unidos no tome en cuenta que la seguridad del país está vinculada a los socios latinoamericanos y caribeños. Es como que dejaron de priorizar el hemisferio occidental. Total y absolutamente, y hasta dejaron de priorizar su propio país en todo sentido. Lo que está viviendo los Estados Unidos con la crisis fronteriza es una cosa increíble. Lo que se está haciendo a nivel energético, al no darle go a ciertos desarrollos energéticos que le estaban trayendo a Estados Unidos hasta la posibilidad de volver a ser un país exportador fuerte dentro del mercado petrolero. Y son cosas tan increíblemente absurdas, ¿no? Porque se ve una jugada económica que puede resultar interesante cuando estás quitándole a Rusia el cliente Europa, ¿no? Y Estados Unidos empieza a penetrar ese mercado, y entonces empiezan a penetrar el mercado también con energéticos, y hay una cantidad de cosas que la hacen más dependiente de Europa de los Estados Unidos. También viene esto que va a tener que vivir la sociedad europea en cuanto al costo de la vida de una manera le va a cambiar muchísimo por este absurdo de que bueno, sí, vamos a solucionar el problema del gas porque vamos a traer gas y petróleo desde Arabia Saudita. Los costos operativos ya te llevaron al demonio los residuos de electricidad en cada casa. Son una gran cantidad de absurdos que estamos viviendo de una manera increíble, increíble. ¿Cómo se hizo para cerrar los ojos de tanta gente durante tantos años? Gracias a eso, a una agenda que promueve la estupidez, que promueve a una sociedad increíblemente infantil a todos los niveles y que simplemente perdió el norte de la seguridad. Cuando tú pierdes el norte de la seguridad generas el desastre. Lo que se está viviendo hoy en los Estados Unidos en esa pérdida del norte tan fundamental que es entender la seguridad es grave y como siempre es algo que va a impactar de manera directa al subcontinente y por supuesto Venezuela será una de las principales víctimas. Ahora, víctima y victimario. ¿Por qué? Porque en la situación a la que nos ha puesto el chavismo, en este tipo de asociaciones con este eje, nos coloca en un punto realmente delicado a la hora de las verdades. La hora de las verdades está a la vuelta de la esquina. Es preocupante.
Sí, pero es que en lo que yo recuerde, nunca hubo tanta ausencia de liderazgo de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Mm, nunca, nunca. Y es una cosa que también tiene que ver con un reflejo general que entra dentro de ese esquema de ausencia de liderazgo y de liderazgo podrido, de liderazgo que genera rechazo en cada una de nuestras naciones. Lo que está viviendo Chile es una cosa realmente penosa, vergonzosa. En cada vez que Boric tiene que salir de manera pública o alguno de sus ministros es una cosa realmente bochornosa. Lo que está viviendo Colombia es algo deprimente. Lo que vive México es una cosa espantosa. Lo que vive Venezuela todos los días desde hace más de 20 años es una cosa terrible. Lo que vive Perú, lo que está viviendo el propio Estados Unidos. Entonces, este tipo de situaciones van generando un rechazo y forma parte de ese rompimiento con la idea de futuro y país. Eso es algo muy preocupante y tiene la gente que darse cuenta de que es algo que está organizado, que no son cosas que son casualidades. Esto va matando el tejido social de nuestro país y por supuesto va matando hasta el afecto. Recuerda que hay algo que yo siempre he insistido. Al venezolano no le enseñaron a querer a su país. El mexicano siente mucho su país, lo vive. Es una cosa impresionante. El argentino también vive mucho su país. El colombiano ha demostrado que tiene un sentimiento nacionalista sano, hermoso, en cada una de esas cosas. Pero estos ingredientes vienen a generar esa distorsión. Primero, pero da esta pena, esta cosa, esta situación. Imagínate lo que está sintiendo un chileno medianamente serio, lo que está sintiendo un mexicano. Son cosas realmente difíciles por las que tienen que pasar todos los días en cada momento. En el caso venezolano, también lo he intentado resumir con otra frase para poder explicar lo que estamos viviendo en todos los sentidos. Es que Chávez y el chavismo, todo lo que ha hecho es para destruir a Venezuela y al venezolano. Eso es lo que hizo Chávez y lo que hace el chavismo, destruir a Venezuela y al venezolano. Entonces, vamos a la otra etapa de lo que está viviendo Venezuela en particular frente a la realidad que ha ocasionado el chavismo. El desangrar humano, como hablábamos a principios del año pasado hablábamos de que el desangrar humano se iba a incrementar. Por supuesto, vemos esta realidad, ya rompimos el récord, ahora somos el país con la inmigración más grande, superamos la de Ucrania y por supuesto la de Siria. El drama de lo que se está viviendo con la cantidad de cientos y cientos de venezolanos, miles de venezolanos atravesando el Darién, hace que todas las alertas de los países que tienen que atravesar los venezolanos en destino hacia México y destino hacia los Estados Unidos, prenda todas las alarmas. Ya, una declaración del canciller de Costa Rica dice que pasa lo racional. El gobierno de Panamá ha intentado ubicar una serie de tropas especiales para prestar auxilio frente a esta realidad. Es decir, Venezuela continúa el desangrar de una manera más vergonzosa y en ese desangrar también va de bandera cosas muy malas, muy mala imagen del venezolano. Y eso forma parte de una estructura bien pensada por parte del chavismo para destruir a Venezuela y al venezolano. El venezolano que salió en las primeras oleadas fue recibido con casi que con ansia en cada uno de los países donde iba llegando. Porque estábamos exportando venezolanos muy bien preparados, con muy buena educación, con un altísimo, con una capacidad de empatía social, con todos los ingredientes de lo que uno quiere para tu país. Y entonces eso era tan interesante que está hasta reseñado de manera indirecta en unas palabras que dijo hace tiempo la nueva primer ministra italiana, donde ella se queja que si se necesitan inmigrantes en Italia, vamos a dejar de traer africanos y vamos a traer venezolanos que son cristianos y que son simpáticos. Y es eso. Entonces, eso era lo que estaba llegando y fue recibido en todos los países con agrado. Pero ya tenemos rato exportando mala hierba. Y esa mala hierba consigue espacio, consigue publicitarse,
consigue hacer presencia, hacerse sentir de una manera vulgar. Y eso va dañando la imagen del resto del venezolano que hizo el trabajo correcto. Siempre lo malo va a pesar más. Entonces, esa imagen del resto del venezolano que hizo el trabajo correcto rompe también el tejido social con tu tierra, la parte de conexión. Ese venezolano que hizo lo correcto, que ya logró su espacio y se siente la contaminación, empieza hasta a negarles de que haya sido de Venezuela. Que, no, sí. Yo salí de Venezuela, pero hace muchísimos años. Yo no tengo nada que ver con Venezuela, empiezan a decir. Y eso marca mayor rompimiento, un proceso de desamor por el país. Todo eso favorece la estructura de gobierno y es un proceso muy bien ejecutado por parte del chavismo. Hablando de Giorgia Meloni, ¿qué opinas de ella? Mira, tú sabes que el problema en sí yo no lo veo en ella, si es que hay un problema. Es muy importante entender cómo funciona Italia. Y intentar entender la política italiana es una de las cosas más complicadas que hay. En los últimos 70 años, Italia ha tenido 61 gobiernos. Son números increíblemente absurdos, ¿no? Porque pues, vienen todos estos problemas de estos gobiernos franquistas y todos estos asuntos de gobiernos de base parlamentaria que se alteran enseguida por equilibrios de poderes porque todos nacen a partir de coaliciones. Coaliciones que muchas veces son antinatura o coaliciones que son absolutamente contrarias al desarrollo de una nación como la que mantiene a Sánchez o coaliciones que pueden tener un referente ideológico claro y decidido, pero sí tienen un problema. En el caso de esta coalición con la que llega Meloni al poder en Italia, si bien los tres partidos principales que le dan soporte son partidos que se pueden considerar de derecha y con una visión clara con respecto a lo que tiene que ser el gobierno hacia los italianos y hacia Italia y la representación de Italia como país, no así en su visión de política exterior, cuenta con tres ejes muy importantes. Salvini y Berlusconi terminan de armar esa serie de tres ejes. Entonces ahí el problema que vamos a vivir es cómo lograrán ellos entenderse. Esas tres cuotas de poder, esas tres espacios muy claros, si van a aceptar tanto Salvini como Berlusconi los planes de ella, si van a ceder más hacia los planes de Berlusconi o de Salvini, si de verdad hay una concentración de ideas que puedan traerle beneficio a Italia, si entienden la importancia de darle gobernabilidad. Entonces, más allá de lo que uno piense de ella, uno tiene que pensar en Italia, en ese proceso de esas coaliciones y en ese proceso de esas tres figuras con un peso específico no solo en la política, sino en su expresión mediática y en su conexión emocional con el ciudadano italiano. Uh-huh. Y eso es algo en lo que yo siempre he insistido. Por eso es que uno siempre coloca a Orbán, a Bolsonaro, a todo con un eje muy claro en ese sentido y uno ve el ataque de toda la progresiva mundial hacia esas figuras, tal como lo hubo con Meloni. El asunto es que va más allá, en el asunto italiano, lo particular va más allá de Meloni para poderlo entender. Son coaliciones de gobierno y en este caso es una coalición de gobierno que tiene tres figuras muy poderosas. Para poder entender el desarrollo de lo que viene hay que estar constantemente mirando qué están exponiendo cada una de esas tres figuras, no solo lo que diga Meloni. Bueno, y volviendo a alguien que sabe mucho de secretos. Maduro dio órdenes secretas para instalar bases militares. Él dijo, textual, no es invento mío. Ya he dado las órdenes secretas para el establecimiento de bases militares en la zona. Pero dijo dónde van a estar y para qué se las usará. ¿Y cuál es el secreto? Bueno, el secreto puede ser que al final les va a adjudicar las bases. Esta es para China, esta es para Rusia, esta para Turquía. Ese puede ser parte del secreto. Ese puede ser el secreto, vamos. Ese puede ser el secreto. Lo cierto es que de la revolución se puede esperar cualquier cosa. Decía el criminal genocida Ernesto Che Guevara
En la revolución lo extraordinario se hace cotidiano. Es decir, así justificaba él la salvajada que se hace en tiempos de revolución. Bueno, de ese señor se podía esperar cualquier cosa. Noel, Guaidó no descartó pedir la participación de organismos internacionales en las primarias del año que viene. Están desesperados porque, obvio, nuestro compromiso con el país es impulsar una primaria presidencial 2023 vigorosa, robusta, no excluyente, no discriminatoria, que se convierta en la verdadera y única primaria presidencial. Pero están pidiendo que se extienda el plazo de postulaciones, o sea que no se postula nadie o quieren más. Quieren más, mira, el bochinche es para todo el mundo. Viva la fiesta democrática. Aquí todo se soluciona con una campaña electoral. Y así ha sido siempre en Venezuela. Por eso Venezuela está en ruinas. Porque es un asunto realmente vergonzoso. No se entiende al principio, se encuentra en una tiranía. Olvídese del bochinche electoral. Los liderazgos de este tipo no se deciden por esquemas electorales frente a una situación como esta. Se deciden porque el liderazgo, porque el líder se siente, porque el líder tiene una conexión directa con la ciudadanía, porque en todos logra ese líder la oportunidad de generar un acuerdo claro de apoyos. Y no se ve este tipo de estupideces como las que se proponen aquí constantemente en primarias y consensos. Y cada uno de estos chistes que ha vivido Venezuela en todas estas crisis electorales. Por supuesto, como hemos explicado, desde 1999 lo que se vive en Venezuela es un teatro y en lo referente a este esquema electoral y cada una de estas cosas, ¿no? Aquí se acabó con el Estado de Derecho en 1999 con la Constituyente. Entonces, cada uno de estos se prestan a su etapa del chiste y intentan mover al país a que se sume al teatro que ha hecho posible la vestimenta democrática de esta desgracia durante todos estos años. Pues, y lo van a volver a hacer, lo van a lograr. ¿Por qué? Porque lamentablemente el país cuenta con muchísima veleta. Cualquier cantidad de venezolanos sin el más mínimo respeto por ellos mismos, ni amor propio. Es una cosa realmente vergonzosa y es algo que no tengo ningún reparo en decirlo. Para mí cualquier persona que esté con la pendejada de estar hablando de primarias o de esquema electoral para ir contra el chavismo, simplemente no se quiere. No es que no quiera Venezuela, no se quiere, no se respeta. Es lo más mínimo, no se respeta. Es alguien realmente que su pensamiento político vale cero o menos. Porque la realidad te ha demostrado que estás hablando, porque tienes una tiranía que está dentro de un proceso gigantesco a nivel global. Son negar realidades y es realmente preocupante que constantemente se vaya simplemente al punto electoral y no se entienda hasta dónde el país está tomado por el proceso revolucionario y no se entienda cuál es el instrumental necesario para poder sacarlo. Cuando no se entiende nada de eso, cuando no se entiende que esta es una discusión entre trotskistas frente al estalinismo que está en el poder, simplemente no se avanza. ¿Por qué? Pues todo eso es una basura socialista que está trabajando en el mismo sentido, destruir a Venezuela y mantenerla sumida en el esquema socialista. Sueñan que van a poder hacer, hay gente que de buena fe cree y son simplemente estúpidos políticos. Políticamente son increíblemente estúpidos. El que crea de buena fe esto simplemente políticamente es estúpido. El que lo hace a conciencia es un criminal. Entonces, eso es algo que el resto de la población tiene que terminar de entender y tiene que asumirlo para evitar el comportamiento de veleta al cual se va a ver obligado cuando comience el chantaje de la unidad, después el chantaje electoral, después la estupidez y tú qué propones, qué quieres tú, que nos matemos todos. Cada uno de esos esquemas tienen que ser rechazados por cualquier venezolano que de verdad tenga amor propio y amor por tu país. Cualquier venezolano con un mínimo de sentido común, cualquier venezolano que esté consciente de lo que vale Venezuela y la oportunidad que tenemos no solo de recuperarla, sino de hacer perder de vista este país. Este país tiene todo y todo está por hacer, tan todo está por hacer, Jenny, que esta semana han sucedido cosas realmente impresionantes en el país. Esta semana han habido una serie de lluvias realmente fuertes, increíblemente fuertes. Debes haber visto imágenes de inundaciones en las principales ciudades del país increíbles. ¿Por qué? Simplemente porque no hay mantenimiento. Tu país que simplemente hoy es de cartón, se está desmoronando con un palo de agua. Llueve y simplemente el país se desmorona, colapsa en todos los sentidos.
Por más que sean lluvias fuertes, es eso, lluvias fuertes. No estamos hablando ni siquiera Del de un huracán huracán que Ian. caiga. Exacto, no estamos hablando, no estamos hablando de ella, no estamos hablando de una tormenta tropical ni siquiera. Estamos hablando de lluvias fuertes. Lluvias muy fuertes que cualquier país medianamente entendido que está en la cuenca del Caribe debería de tener un mínimo de capacidad de respuesta en cuanto a su infraestructura para poder drenar lluvias. No, Venezuela no las tiene. El chavismo acabó absolutamente con todo. Y eso son parte también de las increíbles oportunidades que tiene Venezuela. En Venezuela está todo, absolutamente todo por hacer. Y Venezuela contará con los recursos para hacerlo, más allá del increíble endeudamiento que nos va a dejar el chavismo. Estaba viendo una discusión en Twitter el otro día de una señora que decía que todos eran mentirosos excepto Capriles. O sea, María Corina dice que él es el pasado, él dice que es el presente. Eh, ¿Todavía hay gente que puede creer en estos personajes? Pero vale, hay gente que le prende velas a Chávez. Entonces, imagínate, nosotros tenemos una sociedad que está realmente perdida, que ha involucionado políticamente. Tenemos una sociedad dependiente de lo que le hayan marcado en un espacio público político. Tenemos una sociedad increíblemente clientelar y que se queda con ese espacio. Pues en algún momento Capriles, como gobernador del estado Miranda, quizá direccionó algún tipo de beneficio en un plan social hacia esa persona. Esa persona se quedó con ese encantamiento, ¿no? Estoy allí y este es el tipo. Y ese tipo de cosas son constantes, eso sin contar la cantidad de laboratorios que brindan las redes sociales. Sí, sí. Entonces, mucho de lo que uno ve en internet en defensa de personajes como Capriles, de esas cosas de estas que lo único que generan es rechazo, son laboratorios muy bien financiados, ¿no? Y a veces operados bien, a veces operados de una manera increíblemente mediocre que rayan en lo ridículo, que es el común denominador. Lo que pasa es que también en nuestra sociedad hay una necesidad de intentar confrontar. Y es algo muy importante que se tiene que quedar claro y yo siempre se lo intento decir a todo el mundo. No aparte de que lo antinatural no se debate, cosas que son puntuales para entender, no confronten la estupidez. Para nadie es un secreto que todas estas campañas son absolutamente ficticias y financiadas. Aquí no hay peso político real en la población de ninguno de estos liderazgos. Estos liderazgos deciden hacer sin poder mover dinero, hacer una reunión y no pasan de un salón de fiesta de cualquier urbanización. No cabe, hay muchísimo, le van a sobrar sillitas. ¿Por qué? Porque la gente no tiene conexión política hoy. Eso no existe, no hay. Pasamos de la etapa de la orfandad política al rechazo político consciente, político, general. ¿Por qué? Porque entra ese proceso de apatía total. Y hay una desconexión de país que es realmente peligrosa. Pero la gracia para entender lo que está sucediendo dentro del esquema político, más que todo son simplemente laboratorios y maquinarias intentando hacer lo imposible. Y van a lograrlo, lamentablemente lo van a lograr. Porque, Pero hablando de laboratorios, hoy son las elecciones en Brasil. Datafolia está dando con un 50% a Lula y un 36% a Bolsonaro. Y en la calle la gente dice otra cosa, pero el que se deja llevar por estas encuestas y dice, o no voto o ya está ganador Lula, no es así. No, no es así. En el caso de Brasil, vamos, yo no dudo, y en eso he sido reiterativo, de que Bolsonaro obtendrá su reelección. Yo creo, en lo particular, que van a forzar la segunda vuelta. Lastimosamente, no va a haber espacio para que Bolsonaro pueda obtener en primera vuelta el triunfo electoral. Sería algo genial, sería magnífico que sucediera eso como un mensaje político claro, contundente, real. El asunto es que esa manipulación política se hace constante, se hace fuerte. Y tiene que ver precisamente con el espacio de lo que hemos siempre hablado, de que el proceso revolucionario va más allá de quien ejerce el Ejecutivo. El proceso revolucionario en Brasil
y por qué en Brasil hay cierto miedo y por qué sí existe toda esta, pueden hacer todo este juego de encuestas y saber que tienen unos trucos en la manga y por qué Bolsonaro ha denunciado el problema que tiene a nivel de Corte Suprema y con lo que han hecho en distintos estados con el espacio del voto. ¿Por qué? Porque el proceso revolucionario penetró mucho más allá del Ejecutivo, no solo penetró en el esquema de comunicacional ni en el esquema académico, sino aún teniendo el Ejecutivo una rama del poder, el resto de las ramas están penetradas y mantienen un control político. ¿Eso es democracia? No, eso no es democracia cuando se entiende que aquello es un aparato revolucionario, que es un aparato que busca la transformación de un Estado, que es un aparato que busca la toma del poder para transformar por completo al Estado y esa sociedad para lugares no positivos para la sociedad en ningún sentido. Porque hasta que la gente no termine de comprender que todo proceso de transformación socialista es negativo de manera general para la integridad de una nación y para sus nacionales, eso va a seguir teniendo un espacio dentro del esquema democrático que no es tal. Y entonces ese peligro se hace constante. Es realmente preocupante y por eso es que siempre es bueno señalar esto desde el punto de vista ideológico y denunciarlo desde el punto de vista ideológico, para que se pueda comprender el daño, para poder hablarle de manera clara a la sociedad y que la sociedad empiece a ser un poquito más consciente con respecto al voto. Respecto al voto, que es un punto que es bien importante. Lo hemos conversado en otras oportunidades y quiero reiterarlo. No hay en el mundo actualmente ningún lugar donde existan elecciones limpias. Simplemente eso se acabó. Lo único que cambia es la sociedad va a aceptar el fraude, sí o no. El fraude lo hacen, lo ejecutan, conscientes de que pueden mantener a la sociedad con la cabeza baja, que la sociedad va a aplaudir hasta el fraude. Pero en la sociedad donde piensan, el que quiere cometer el fraude, piensa que la sociedad se le puede levantar y que no lo va a controlar y que esa acción puede simplemente barrerlos del mapa, el fraude no se ejecuta. Yo creo que poco a poco están empezando a entender que no es bueno calentar al brasileño. Ojalá eso ocurra, porque en realidad el panorama está muy feo en toda América. En Argentina ni hablemos. Ahora los estudiantes toman colegios y los destruyen, como si todo este tiempo de no ir a clases por 2 años durante la pandemia no hubiera sido suficiente. Ahora se les ocurre tomar colegios. Es muy difícil entender la mentalidad de esta gente joven, destructiva. Es que lo primero que hay que entender es no intentar entender la mentalidad de esa gente joven. Hay que entender la mentalidad del esquema socialista. ¿Qué está en ese común denominador? Destrucción. ¿Dónde estás destruyendo hoy? La educación. ¿Qué está generando al hombre nuevo socialista? Es decir, a un animal, a un tarado, a un hombre infantil cargado de resentimiento, imbuido en la estupidez y con un revanchismo eterno. Una persona sin ningún tipo de visión de país, de estudio, de desarrollo, de orden, de justicia, de lealtad, de patriotismo. Está generando basura. Y eso es lo que hace el socialismo. Entonces, si nosotros entendemos el principio ideológico de cada una de estas acciones, podemos entender por qué cada una de estas acciones están amarradas a esa razón y explicarlas de manera clara para que la gente pueda transmitirlo de manera clara. No es el asunto de que esta generación joven es destructiva. No, esta generación joven fue adoctrinada, está siendo llevada. Hay cualquier cantidad de dinero colocado en esos espacios para ir generando este tipo de caos. Esa generación joven acepta que se le compre, sienten una necesidad por el ya, por el ahora, y se dejan corromper en todos los sentidos y no empieza en ningún momento en el mañana. Es una generación joven que le mataste la visión de compromiso futuro, responsabilidad. Por eso es que es tan importante entender eso siempre desde el punto de vista ideológico. Cada vez que Bolsonaro, Meloni, Orban, Trump
se basan en el mismo principio que yo vivo repitiendo constantemente, que es ese individuo, familia, sociedad, nación, ese respeto de la idea toda y en el principio de cada uno de los nombres que mencioné en la visión de nuestro Señor, de Dios. Cada una de este tipo de cosas son las más atacadas por una sociedad que está absolutamente corrompida, por, por una estructura mediática que se encarga de corromper y hacer que esa sociedad cometa actos como ese. La no inter, el no, no saber interpretar bien que todo esto forma parte de un mismo eje que busca un proceso de transformación negativo para nuestras sociedades, es lo que ha dado espacio para que se reproduzcan cada uno de estos esquemas que simplemente se pueden tomar fotos en cada uno de nuestros países y encontrar el común, ver cómo cada una de estas acciones han dejado el resultado de lo que vive Venezuela hoy. Venezuela es reflejo de cada una de estas operaciones a mayor o menor nivel. Perdón, a mayor o menor nivel, buscando ese esquema, destruir todo, desde la identidad hasta el mañana. Claro, creen que con el lenguaje inclusivo todo va a ser mejor. Yo te puedo decir todas, todos y todes, pero sigo viviendo en un espanto de gobierno. ¿Y de qué me No, sirve cambiar una letra? y es que entran en el esquema de que es no superarte. Ok, ya admites, no voy a superarme, y ahora lo que quiero es el revanchismo, ver al otro mal. Entonces va generando toda esa sociedad de resentido. Y eso es el gran triunfo del socialismo. El socialismo siempre va a trabajar en pro de una gran nomenclatura, una nomenclatura en el caso de Venezuela es una nomenclatura que exhibe de manera vulgar su riqueza para hacerse sentir y generar todavía más resentimiento, romper el tejido social, quebrar la identidad del venezolano como nación. Es un trabajo que tiene que ver con mucho de lo que yo he especificado de cuál es el futuro que pinta la revolución para Venezuela. El futuro que pinta la revolución para Venezuela no es el de Cuba. Lo que quiere la revolución es cosas como Somalia, como Liberia, donde simplemente la destrucción del tejido social genera un espacio donde es imposible la reunificación para poder cumplir con la meta país. Entonces, eso es lo que busca este tipo de proceso revolucionario. En el caso venezolano, esta fotografía de lo que se está haciendo, lo que se está viviendo fuera de nuestras fronteras, este malestar que están sintiendo en muchos países con grupos de venezolanos que son mala hierba, es parte de ese efecto, es generar esos quiebres. Nosotros hablábamos hace mucho tiempo sobre ese nuevo mapa latinoamericano, hablando sobre las divisiones en cada uno de nuestros países por problemas regionales, por problemas indígenas, por problemas de tipos específicos. Y especificamos que en Venezuela nada de eso existía, que para generar el proceso de división de Venezuela tenía que venir precisamente de un proceso de ese romper el tejido social buscando separar al venezolano, generando divisiones tanto políticas hasta del punto de vista religioso, del punto de vista familiar, buscando generar esquemas y este esquema donde el venezolano empieza a rechazar al otro venezolano sin que vaya por el medio ninguno de los esquemas anteriores, ni políticos, ni religiosos, ni raciales, ni nada de eso. Simplemente te tengo que rechazar porque estás haciéndole daño a la imagen que yo había construido. Es grave y lo saben hacer muy bien. Sí, vaya que sí. Noel, ya se nos está yendo el tiempo, pero a veces hay cosas que no entran en mi pobre cabecita. Por ejemplo, te comento en una red social, alguien puso que estaba decepcionado porque Alberto Fernández había prometido la igualdad, sin darse cuenta que está logrando todo lo que él prometió. Está igualando a todo el mundo en la miseria. ¿Qué En serio, esperaban? ¿Que fuesen todos millonarios? Sí, hay gente sumamente pendeja. Punto. Pero la cultura del trabajo ni hablemos. No, esa la destruye el socialismo de una manera muy eficaz siempre, en cualquier lugar del mundo. Acostumbrados a vivir de papá Estado, aunque lo que me da no me llega a 15 de cada mes. Y no Pero es que una de seguimos las cosas, votando lo mismo. exacto. Por eso es que hay ejemplos en el mundo que ayudan a entender este tipo de situaciones. Por el proceso de la reunificación alemana, la Alemania
la Alemania realmente democrática, la Alemania federal, al reunificarse con la Alemania soviética, encontró eso, una sociedad podrida, una sociedad totalmente que juraba que la igualdad es posible, que, aunque estuviesen en la miseria total y no era una sociedad productiva, enseguida se volvió una sociedad productiva y una sociedad que logró avanzar. Es importante y la base de eso es un liderazgo con un mensaje claro, sacar el liderazgo podrido y dar un mensaje donde se respete al individuo y que el individuo encuentre sus valores y los motivos para luchar en todo sentido, familia, sociedad y nación. Noel, ya tengo que despedirte agradeciéndote tu tiempo y fundamentalmente la claridad con que nos haces entender algo que después de que lo dijiste es sencillo, pero a veces nos perdemos en las palabras y nos envuelven con cosas que no son reales o que ocultan algo. Y gracias a tu análisis lo vemos muy claro. Así que te agradezco enormemente que estés con nosotros y Dios mediante, el próximo domingo volvemos a conversar. Gracias, Jenny. Si Dios mediante, nos encontramos el próximo domingo. Gracias a todos. Muy buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela.